Hola a todos, hola a todas. Estamos esta tarde en Saca tu Voz con María José Pérez Páez. Bienvenida, María José. Hola, ¿qué tal, Iciar? Buenas tardes. Fenomenal. Con muchas ganas de, como hablábamos, de tener este encuentro, porque vamos a tratar un tema que es complejo, que es muy poco abordado por diferentes temáticas que en general se tratan diferentes entidades, diferentes personas y bueno, pues María José ha tenido la valentía de presentarme este tema y yo feliz de compartirlo. Os voy a presentar a María José primero y vamos con ello. María José es psicóloga, sexóloga y experta en pornografía y salud afectivo-sexual, así como redactora de contenidos didácticos relacionados con la psicología clínica, sexología y terapia de pareja, y tiene formación y experiencia en el abordaje de diversos aspectos del trastorno del espectro del autismo, TEA, discapacidad y diversidad funcional, entre otros. Actualmente es manager del Health Area del departamento Content Lab de Euroinnova International Online Education, en el que trabajan contenidos del área de sanidad, psicología y sexología, salud física y mental, nutrición, fisioterapia, enfermería, medicina y farmacia, entre otras facultades docentes. Y además María José también es profesora en la Universidad Antonio de Nebrija y ha sido ponente en la Universidad de Juan Carlos. Así que, pues, o sea, tenemos aquí vamos, es un privilegio poder tratar este tema contigo, María José, porque estoy acabando yo precisamente el curso de la Red Juan Carlos, más como aficionada, digamos, que otra cosa, porque evidentemente yo no soy psicóloga, sexóloga ni nada, pero me va a encantar escucharte como si fuera una ponencia más para mí del curso de la Red Juan Carlos, así que estoy feliz de tratar este tema contigo. Muchísimas Entonces, gracias. no, gracias a ti, de verdad. Entonces, yo creo que, si te parece bien, María José, probablemente podríamos empezar hablando de la sexualidad como un aspecto que forma parte de nuestra vida e intentar desmitificar, ¿no?, el sentido de la sexualidad que probablemente gran parte de la sociedad hace, ¿no? Y yo he hecho también en su día, ¿no? Entonces, si te parece que empecemos por ahí, pues puede ser interesante para la gente escucharnos. Pues sí, realmente es que la sexualidad hoy en día, a pesar de toda la información que tenemos, a pesar de todo lo que hay en Internet, a pesar de ser algo básico de las personas, sigue siendo un tema tabú. Y es muy interesante porque es tan necesario la sexualidad como una necesidad básica como puede ser comer, respirar, caminar. Es tan natural como la vida misma. Sin embargo, tiene muchísimo tabú, muchísimo secretismo alrededor de ella y, por supuesto, todo ello conlleva a muchos mitos, lo cual, mitos asociados a la sexualidad implica que a la hora de tener una relación sexual o a la hora de buscar algún tipo de contacto vamos a tener muchísimos impedimentos, tanto mentales como posiblemente sociales y culturales sobre todo, a la hora de tener ese encuentro, ¿no? Y eso va a afectar a nuestra salud sexual, lo primero, y luego también pues, a toda la cognición que va asociada a esa sexualidad, ¿no? A ese vivir la sexualidad de forma plena y saludable. Totalmente, es que me encanta que digas salud sexual, porque es que forma parte de nuestra salud, nuestra sexualidad, ¿no? Entender y comportarnos sexualmente de una manera sana, ¿no? Saludable. Entonces, lo que tú acabas de decir es súper importante, o sea, entenderlo como otro aspecto más de nuestra salud que debemos cuidar, del que debemos tener información suficiente, que debemos molestarnos en conocer y hacernos responsables de aquello que no funciona, ¿no? Y decir, bueno, pues ahí voy, ¿no? Porque es una parte muy importante que está condicionando a ti y además tu relación con los demás, ¿no? Cuando entras en pareja o cuando no estás en pareja, pero quieres tener relaciones sexuales, entonces es tan limitante, ¿no?, el no tener esa parte de nuestra vida sana que, ojo, vamos a tomar un poquito de conciencia, ¿no?, de que a día de hoy, gracias a Dios, ya tenemos suficientes recursos y expertos como para, si queremos, formarnos, ¿no?, en nuestra sexualidad, ¿no?, saber más de nuestra sexualidad, ¿no? Saber más, conocernos, conocer a la otra persona cuando vamos a tener una interacción sexual, que no solamente uno de los grandes mitos que hay sobre la sexualidad y uno de los grandes tabús que hay a la hora de abordar la educación afectivo-sexual es que se asocia sexualidad con heteropenetración vaginal. Perdón. Entonces, claro, pensar sexualidad, nos vamos a una parte pequeña, que hay mucho más de la sexualidad, pero nos vamos a sexo. Dentro de esa categoría de sexo nos vamos a la categoría de penetración, hombre-mujer, y después ya tiene que ser vaginal. Con lo cual estamos focalizando tantísimo, estamos reduciendo tanto
la vivencia de la sexualidad a un solo concepto, a una sola parte de todo lo que hay demás, que eso genera muchísimos problemas, como estamos hablando, a nivel de salud sexual, no solamente a la hora de tener o compartir una experiencia sexual, sino también nuestro propio autoconcepto, nuestra autoestima se ve afectado cuando no podemos alcanzar un determinado estándar que nos hemos marcado o queremos llegar a algo porque es un mito, es algo que se cree así, que se da por hecho que es así, cuando en realidad no tiene por qué serlo. Entonces, la formación y sobre todo información sobre la propia sexualidad es muy importante. Totalmente. Cuando dices mitos, María José, claro, yo te cuento el mío, ¿no? O sea, yo eh, imposible separar en mi cabeza, desde que era muy canija, que a mí jamás nadie, ni en el cole, ni en casa, ni en ningún lado, me habló de sexualidad, imposible separar en mi cabeza el amor de la sexualidad, pero además el amor del príncipe El azul amor que... romántico, ¿no? Absolutamente, o sea, del príncipe azul que me iba a rescatar de mis penas y de mis cosas, ¿no? Entonces, claro, en mi cabeza, como tú dices, es verdad que la parte de la sexualidad yo la vinculaba muchísimo más a la parte del cariño, de los besos, de los abrazos, de las caricias, en mi cabeza todo esto te digo, ¿eh? Que a la parte, digamos, relacionada con el coito. O sea, para mí era mucho más importante, digamos, la parte del acercamiento, de generar la intimidad, de entrar en esa parte de sentir los cuerpos, ¿no? Que la ¿Mm? otra parte. Pero claro, me quedaba tan en esta primera parte que es que la otra, o sea, yo creo que jamás me interesó informarme sobre ello, ni sobre todas las posibilidades, ¿no?, que se pueden explorar en los actos sexuales y en la sexualidad en sí misma, ¿no? Entonces, no sé si eso es una de las cosas que tú llamas mitos o hay otros, ¿no?, dentro de lo que Sí, dentro de denominas lo que así. son mitos, pues bueno, todo lo que te puedas imaginar, todo lo típico te han contado de pequeña, probablemente sea un mito. Es decir, aquello de si te besa es que le gustas, por ejemplo, ¿no? O si te pegas que te gusta y demás. Bueno, estaríamos hablando ya no solamente de la sexualidad, sino también mitos del amor romántico, que realmente, como tú comentabas, ¿no? La típica historia que se vende es que el amor romántico va asociado a una sexualidad sana y no tiene por qué ser así. Realmente, si hay una buena base de cariño, de amor y de afecto y respeto entre las dos parejas sexuales, lógicamente la sexualidad va a ser mucho más saludable, pero no siempre tiene que ser así. Realmente, para que la sexualidad sea sana influyen muchísimos factores y para que el amor en una pareja, eh, digamos, romántico, funcione, pues también hay muchísimas otras cosas aparte. Entonces, a nivel de la sexualidad, pues bueno, como te comentaba, ¿no? La sexualidad tiene muchísimos mitos, sobre todo también de que la sexualidad te puedes quedar embarazada con solo hacer X cosas, ¿no? Lo típico, ¿no? O bueno, lógicamente el uso de los métodos de antibarrera, los físicos, son necesarios, ya no solamente para prevenir un embarazo, sino para las enfermedades y las infecciones de transmisión sexual. Pero en los chicos, por ejemplo, un mito muy frecuente que había antes y que a día de hoy todavía se sigue escuchando de vez en cuando, es que si te hacen mucha paja, hablando en un lenguaje más cotidiano, te quedas ciego. Ah, sí, sí. Un mito ya por excelencia clásico. O, por ejemplo, que las chicas cuando viene la primera menstruación ya te haces toda una mujer y ya estás lista para ofrecer tu sexualidad. O, por ejemplo, que te tiene que doler en la primera penetración para que sea de verdad la pérdida de esa virginidad, ¿no? Esa dulzura clásica que se le asocia a las menores. Entonces, nos abordan con tantos y tantos y tantos mitos que al final llegamos a la etapa en la que realmente nos entra el interés biológico, por así decirlo, de voy a interesarme por la persona que tengo enfrente, ya no solamente como amigo, amistad o como sea, sino como una posible pareja sexual, llegamos con tantas malas ideas en la cabeza que no sabemos realmente cómo abordarlo de forma saludable, de forma adecuada. El primer encuentro sexual
no tiene por qué ser con penetración, pero te venden como que tiene que serlo. Si no, no has practicado sexo. O otro mito, por ejemplo, a nivel de chicos, cuantas más personas, cuantas más relaciones, cuantas más penetraciones tengan, mucho mejor. Pues no tiene por qué. El tamaño importa, por ejemplo. No tiene por qué. Es decir, son mitos, mitos y mitos que se van reproduciendo y que a falta de una educación sexual de base que sea rigurosa, científica y que esté realmente basada en estudios, en investigaciones, pues la gente se lo va asociando. ¿Por qué también? Pues porque como existe ese tabú, cualquier información que se pueda acceder a ella, sea veraz o no, la va a adoptar como verdadera, porque no tienes un modelo que te contraponga esa información. Absolutamente, y es ahí donde yo creo que a día de hoy estamos viendo un peligro importante con relación a los menores y precisamente el consumo de pornografía, ¿no? Ellos, en principio no debería ser accesible a ellos, puesto que son menores. Sin embargo, sabemos, y hay ya estudios muy serios que informan sobre ello, que es que están accediendo y además desde edades muy tempranas y consumiendo además un tipo de pornografía violenta, donde no hay respeto hacia la mujer, no solo no hay respeto, sino que hay violencia, que hay vejación, que hay humillación, que hay incestos, hay abusos sexuales infantiles, o sea, hay un consumo de un tipo de pornografía que realmente puede ser muy, muy dañino para ese cerebro de los adolescentes que está en plena formación y En pleno como, desarrollo. exacto, y que como tú decías encima, como no hay un modelo de educación sexual con el que puedan balancear, ¿no? Y decir, no, es que yo ya había estudiado esto, yo ya sabía, yo ya me habían contado, yo ya me habían explicado, pues el peligro es tomar esta pornografía como escuela, ¿no? Como modelo de aprendizaje, con todo el peligro que ello conlleva, ¿no? Entonces, como experta, ¿qué consideras tú que podemos hacer frente a este peligro que yo creo que desde mi punto de vista puede generar consecuencias muy graves a medio y largo plazo para los chicos y para la sociedad en general? Y de hecho la genera. De hecho, a la vista está de que no es que sea la única causa el consumo de pornografía, pero las agresiones sexuales aumentan cada día, las violaciones aumentan cada día. Los problemas de pareja también en muchas ocasiones viene provocado por no vivir una sexualidad plena y en muchas ocasiones porque al menos una de las partes de la pareja se basa su sexualidad en el consumo de pornografía y quiere reproducir aquello que ve. Entonces, hay mucha diferencia entre lo que tú estás viendo en 5 minutos, 6 minutos, media hora, el tiempo que dure ese producto pornográfico y lo que en la realidad te vas a encontrar. Y en muchas ocasiones eso genera una disparidad y empezamos a tener problemas, como comentaba antes, a nivel personal, a nivel de la interacción con otra persona, a nivel de encontrar una pareja sexual y luego, en verdad, a la hora de relacionarte con la sociedad en sí misma. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Básicamente, aportar un modelo de educación sexual, afectivo-sexual, que esté basado, como comentaba antes, en estudios, investigaciones, hechos científicos. ¿Para qué? Para capacitar a las personas, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, para que sean críticos y críticas y sepan identificar primero cuando una interacción sexual puede ser sana o no puede ser sana. Si existen signos de violencia, eh, si en algún momento quieren detener ese encuentro sexual, que sean capaces de decir, no, no quiero continuar, que en muchas ocasiones parece algo sencillo, pero hay chicos y chicas que se encuentran en la situación de, bueno, es que por vergüenza no digo nada o me encontré bloqueado, bloqueada y no supe parar. Ostras, pues esto es muy importante. Se trata de tu propio cuerpo, de tus propios límites y que no tengas la capacidad o no sepas que tienes esa capacidad es muy importante y dice mucho como sociedad. Entonces, ofrecer ese modelo de educación sexual es necesario y es algo latente hoy en día. Y como tú bien comentabas, diferentes estudios, diferentes investigaciones, expertos y expertas en la materia
estamos apostando por ello y estamos promoviendo, sensibilizando y, bueno, pidiendo a las instituciones que tienen la capacidad de poder ofrecer esa educación sexual, a ver si de qué forma ese modelo se puede implantar, porque actualmente no existe una asignatura en el currículo educativo específica para educación afectivo-sexual. Sería muy importante, y no solamente en la etapa de, por ejemplo, primaria o secundaria, no, desde temprana edad. Es decir, la sexualidad, como hablábamos antes, no es solamente la penetración, no es solamente el sexo, sino es mucho más, es conocer tu cuerpo, conocer tus límites, identificar sobre todo que una situación puede ser un indicio de una violación o una agresión sexual. Y esto es necesario conocerlo para poder poner los límites y para poder prevenirlo. Si esta información no se la damos a nuestras generaciones más jóvenes, vamos a seguir reproduciendo los modelos de agresiones, violaciones, vejaciones y sobre todo normalizando este tipo de situaciones. Y eso es muy peligroso. Totalmente de acuerdo. Y es tan complejo el problema que exige, digamos, una implicación de muchas partes, porque yo estoy segura de que los niños, las niñas, los adolescentes de verdad recibirían de buena gana, porque he estado leyendo eh, qué demandan los niños en los plenos infantiles de diferentes municipios españoles, y es que cada 2 por 3 leo en uno que demandan educación sexual, que muy bien que les dan a los de la ESO, pero es que ellos quieren también que les den desde primaria. O sea, ellos mismos están reclamando, oiga, yo necesito saber de educación sexual, con lo cual es una demanda de los propios menores. Pero además es, a ver si somos capaces como sociedad de hacer el esfuerzo de sacar la ideología, ¿no? Si somos de tal o de cual corriente ideológica, y decir, es que es educación, o sea, es que estamos hablando de educación, estamos hablando de, como tú dices, necesariamente conocer mi cuerpo, saber qué puedo y qué no puedo, en cuanto también a lo que tú explicabas, ¿no? ¿De qué tengo permiso? Tengo permiso de cualquier cosa a la hora de estar actuando con una persona, de parar cuando yo quiera, de decir esto me gusta, esto no me gusta. O sea, yo tengo que educarme en ese terreno. Y si no, desde muy pequeñito nadie me educa, tanto en la escuela como en casa, pues cuando yo cumplo 11, 12, 13 años, ¿qué hago? Pues probablemente la mitad de las cosas que haga no estén bien o no me hagan bien, una de dos, ¿no? Y Ujú. entonces entre en problemas. Y creo que de verdad generarte problemas relacionados con tu sexualidad a una edad tan temprana genera complicaciones enormes luego a largo plazo, ¿no? De mayor. Con lo cual, creo que es responsabilidad de todos. O sea, creo que no podemos echar balones fuera y decir, no, no es que tiene que ser la escuela, no, no es que tiene que ser en casa, no, no es que tiene que ser, el problema es tan complejo que tiene que ser por parte de todos, que Muy global. sumemos, que sumemos. Exactamente. De hecho, eh, yo en una de las charlas que dan en asociaciones lo destacaban. En las AMPAs, por ejemplo, Exacto. hay charlas sobre prevención de tecnología, hay charlas de nutrición, hay charlas de gamificación en el aula, hay charlas de muchísimos temas, pero todavía no me he encontrado ninguna charla en una AMPA, que estamos hablando de asociación de familias, que hable de la educación sexual, que hable de la prevención del abuso infantil. No he visto ninguna, y eso es algo que debería de estar a la orden del día y no lo se tiene. ¿Por qué? Pues, entre otros motivos, por lo que hablábamos antes, ¿no? Ese tabú, ese esconde la sexualidad. No, es que mi niño o mi niña es muy pequeñito. Ya, pero es que la sexualidad es algo básico. O sea, desde el momento en que se engendra, ya tiene sexualidad. Exacto. Y ya se está desarrollando a diferentes niveles, por supuesto. A un niño de 3 años no le va a explicar lo que es una violación, pero sí le puedes explicar que su pene no tiene por qué tocarlo nadie. Exactamente. Y enseñarle que esa parte es vulnerable y que no todo el mundo tiene acceso a ella, Totalmente. por ejemplo. O que una niña, eh, digo niña porque normalmente en edades más adultas desarrollan el pecho, ¿no? Los Sí. niños por lo general no lo suelen desarrollar. Entonces, enseñarle a una niña que el pecho también es una zona limitada, privada, que no tiene por qué todo el mundo tocar u opinar simplemente de ello, joder, le estás enseñando muchísimos valores y le estás Exacto. permitiendo que el día de mañana sea capaz de decir, no, ni
o no vas a tocar, o no vas a opinar, o no vas... No, te pongo el límite aquí. Y enseñar a poner límites sobre tu propio cuerpo, algo tan sencillo, no se está educando, no se está enseñando. Y no voy a decir en la mayoría de ocasiones, pero es uno de los factores que al final promueve que exista el abuso sexual infantil. Una lacra que se lleva arrastrando años y años y años y que a día de hoy sigue existiendo. Totalmente. Y es vital lo que tú dices, que a mí desde pequeño me enseñan a poner límites y me digan respecto a mi cuerpo que está en mi mano decidir, ¿no? Y desde que soy muy pequeñito no tiene absolutamente nada de malo, sino todo lo contrario. O sea, no, hay personas que dicen, no, no, es que, o sea, ¿cómo voy a empezar desde tan pequeño? Le estoy metiendo ideas en la cabeza. No, lo que estás, igual que le proteges de cuando va a cruzar una calle, ojo, hijo con los coches, o de comer sano, le estás simplemente previniendo de riesgos y peligros que existen en la sociedad y que por tanto el niño tiene que conocer y que tiene que saber y que tiene que entonces entender que está en su poder, que tiene permiso para decir no en muchas situaciones que se le pueden dar relacionadas con su sexualidad, ¿no? Y que por Entonces, desgracia se pueden dar. exactamente, Nadie está exactamente, libre porque ni existe un prototipo de acosador o acosadora, ni existe un prototipo de víctima. Es decir, totalmente. cualquier persona, por desgracia, está expuesta a lo largo de su vida a poder vivir una situación de abuso o de agresión, con lo cual es necesario lo que estamos hablando, ¿no? Enseñar un poco, educar de que tienes derecho a decir no en algún momento, independientemente de cuándo sea, tienes derecho a hacer respetarte y que te respeten Totalmente. también. Y además, el generar este diálogo y esta conversación con relación a este tema con nuestros hijos desde pequeños, se está generando un entorno de confianza donde el niño o la niña, si en cualquier momento relacionado con su sexualidad le surge cualquier problema, duda, miedo, va a ir y te lo va a contar, porque no va a sentir vergüenza, porque ya lleva tratando y hablando contigo de eso desde que es muy pequeño, desde que es muy pequeña. Entonces, gracias a eso es muy probable que se pueda detener a lo mejor un problema que empieza, pero que gracias a esa conversación puede dejar de continuar en el tiempo, ¿no? Entonces, Mm. cualquier tema que tratamos con nuestros hijos y que generamos diálogo con ellos y confianza, es vital para que luego ellos nos tengan como referentes, ¿no? A la hora de cómo lo soluciono, mira, me está pasando esto, ¿no? Y no se lo guarden por vergüenza, por miedo, por culpa, que probablemente es lo más dañino, ¿no? Que se queda dentro de uno cuando sufres estos traumas, ¿no? De hecho, la familia es el núcleo principal, sobre todo en la infancia y en la adolescencia también, pero sobre todo en la infancia, es el principal núcleo de apoyo. Es Exacto. donde más tiempo pasa él o la menor. Las figuras de apego, por lo general, van a estar dentro de ese núcleo familiar, con lo cual, si esa figura de apego, ante un comentario, lo típico cuando un niño o una niña, cuando pequeño, pene o chocho, o palabras de este estilo, nombrar partes del cuerpo, la reacción que tienen esas figuras de apego va a ser fundamental y les va a transmitir seguridad o prohibición. Si entonces en ese momento le dices, pene, vale, ¿qué es el pene? ¿O qué crees tú que es el pene? ¿El pene es una fruta? Pues no, cariño, el pene es una parte de tu cuerpo, mira, es esta. ¿La estás viendo? Esto es algo natural. Se lo explica, lo va a naturalizar, lo va a aceptar como una parte de su cuerpo y va a aprender sobre ello. Sin embargo, si en el momento en que dice pene, le dice, eso no se dice, ¿qué le estás Totalmente. enseñando? Prohibición. No me hables de ese tema, no quiero saber nada. Esto es una simple palabra y es una parte del cuerpo. Imagínate cualquier otra duda que le puede surgir. Si en ese momento tratamos como que, eso no es importante, de eso no me hables, en el momento en que haya un problema, como bien comenta, o un posible problema, ¿a quién va a acudir? ¿A su figura de referencia que le está diciendo continuamente sobre ese tema, no, no me hable? ¿Lo va a buscar fuera? Fuera se va a encontrar tres cuartas de la misma. ¿Por qué? Porque sigue siendo tabú, porque eres muy pequeñito para eso. De eso no te preocupes. No, no, ¿cómo que no te preocupes? Vamos a hablar, vamos a naturalizar, vamos a explicarte qué es tu cuerpo. Vamos a explicarte hasta dónde puedes o no puedes permitir. Vamos a explicarte cosas naturales. Y aparte vamos a explicarte que aunque sea alguien cercano a tu familia, tampoco puede tocar tu cuerpo si tú no quieres. Porque en la mayoría de las ocasiones el abuso sexual infantil se produce de gente cercana.
Y como tienen esa confianza, ese vínculo y ese conocimiento de la persona, van a asociar por lo general que es algo que se hace y ya está, y algo Exacto. natural, cuando no es así. Entonces la comunicación con la familia, de la familia con sus hijos o hijas, y al contrario, tiene que ser una de las bases fundamentales para poder el día de mañana vivir una sexualidad, como hablábamos al principio, sana y saludable. Totalmente. Yo veo muy difícil, María José, por precisamente esta polarización ideológica que existe, ¿no? Entre no, 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 por Dios, hablar de educación sexual y todo lo contrario, vamos, por favor, a hablar de educación sexual, ¿no? Esta polarización, veo realmente complicado que lo vayan a incluir en el currículum educativo, en la formación escolar. Realmente lo veo muy complicado, por más que creamos que debería ser, lo veo muy, muy complicado y tengo la esperanza, digamos, de que tomando conciencia de la importancia de esta cuestión, padres y madres, desde ahí haya una movilización. Es decir, yo como padre o madre puedo seguir en mi ideología de no, 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 no. Bueno, pero habrá otros muchos cuantos padres que escuchándote digan, escuchándote y además cada dos por tres que está saliendo en las noticias, como tú decías antes, casos graves, muy graves, de violaciones de menores a menores, de agresiones sexuales de menores a otros menores, que están hablando Claro. que cada dos por tres del tipo de pornografía que están consumiendo los menores. Yo creo que gracias a Dios a que este tema cada vez está más en los medios y escuchándote de lo que estás diciendo, tengo la esperanza de que esto movilice a padres y madres para que sea desde ahí, desde donde se comience el cambio, ¿no? O sea, desde donde se empiecen a informar, se empiecen a concienciar, empiecen a tratar, a tomar recursos, a ir a conferencias, a apuntarse a cursos los propios padres para ver cómo trato yo este tema con mi hijo, cómo le doy una alternativa a esa escuela que están cogiendo del porno y decir, eh, vamos a comenzar de nuevo el camino, reanudar el camino, da igual que tengas 12, 13, 14, a lo mejor hasta ahora no lo he sabido hacer, a lo mejor hasta ahora no me he dado cuenta de lo importante que era tratar este tema contigo, pero hijo, hija, me estoy dando cuenta de que este tema es un tema realmente importante, cada vez se habla más de ello en los medios y quiero darte alternativas, quiero participar, ¿no?, en tu educación sexual, o sea, veo que en este diálogo padres, madres, hijos, hijas es donde, por lo menos ahora mismo, puedo ver una solución más a corto plazo, ¿sabes? Más que sí de la noche a la mañana lo vayan a introducir en los currículos en colegios y escuelas, ¿sabes? Que lo veo como, De madre mía. hecho, de hecho, no, esto no es un camino de, como tú dices, de hoy para mañana, ni de 3 meses, por desgracia, sino que esto es un camino que se debe de andar, se debe de afianzar y se debe de promover entre todos los agentes que hay Exacto. implicados, como comentábamos, ¿no? No solamente es cosa de la familia, no, es cosa de la familia, es cosa del ámbito educativo. Eh, También reforzarlo a nivel de empresas laboral, si nos trasladamos a una etapa más adulta, ¿no? Hace poquito, hace unos años se puso que era obligatorio el protocolo de acoso sexual Sí. en caso de que se produzcan. Y fue hace poquitos años. Es decir, esto vamos avanzando Sí. poquito a poco. ¿Más lento de lo que se debería? Pues sí, pero eso no quiere decir que el día de mañana no se construya. Lo que tú dices, ¿no? Hasta hace unos años era impensable hablar de pornografía. Esto no, 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 esto no. No, hoy en día se está viendo, muchos estudios están demostrando que la edad más temprana de acceso a la pornografía suelen ser los 8 años. Estamos hablando de 8 años de edad, o sea, muy temprano. Y hay algunos estudios más innovadores que hablan incluso hasta de los 6. Y no es de extrañar, porque realmente el contacto que tienen con la tecnología es muy temprano y tarde o temprano algún anuncio va a saltar, algún enlace, incluso en los videojuegos online. Hay comunidades que se dedican a Sí. captar a jugadores y jugadoras y llevarlos hacia chats en los que continuamente se están mandando información de tipo pornográfica o contenido directamente Sí. audiovisual, con lo cual ya la familia que piensa que su hijo o su hija está entretenido, entretenida en su habitación simplemente jugando a videojuegos, tampoco puede estar tranquila de que no le va a llegar ese contenido. Y aunque ellos y ellas no lo busquen, les va a venir, porque la sociedad está hipersexualizada. Continuamente estamos viendo anuncios en Totalmente. televisión, las canciones, uno de los géneros musicales más tachados, ¿no?, de hipersexualizado, el reggaetón, Sí. pero
hay otras canciones dentro del pop o del dance o del rap que también tienen su contenido y si te paras a analizarlo, benditas sean las letras. Sí, Es totalmente. decir, y canciones, ¿cuántas canciones puedes escuchar tú a lo largo de la mañana? Muchísimas. ¿Cuántos anuncios te bombardean a lo largo del día? Millones y cantidades, con lo cual es información que te está llegando por todos lados que a ese nivel de medios también es necesario trabajarlo. Sí, A nivel institucional también, por supuesto, lo que hablábamos antes, si hay un movimiento social, pero las instituciones no acompañan, es muy difícil consolidar todo esto y formalizarlo, ¿no? Uno de los ejemplos más recientes es el plan de empresa de LGTBI, sí. 2023, ojo, 2023, que salió, creo que fue la normativa, que promueve que haya un plan en empresas de más de 50 personas en plantilla. Y esto hace 2 días, como quien dice. Pero, bueno, poquito a poco se está trabajando en ello. Se ha conseguido, perfecto, vamos al siguiente nivel. Como se suele decir, Roma no se construyó en un día, esto no va a ser menos, pero pasito a pasito, granito a granito, yo utilizo mucho la metáfora del puzzle, ¿no? Y cada persona tiene una piececita de puzzle y en un puzzle no hay una pieza que sobre, ¿no? Pues en esto es así. Entonces, en cada aportación que tú hagas, cada granito, por pequeño que sea, va a sumar. Va a sumar y va a ayudar a que, si a lo mejor hoy no tenemos eh, cursos de formación específicos sobre el consumo de pornografía, el día de mañana puede ser que sí lo tengamos. De hecho, hace un año se hizo, como tú bien has comentado al principio, el primer experto en los efectos de la pornografía en la salud afectivo-sexual y es algo pionero a nivel nacional, a nivel internacional también hay muy poquitas formaciones a este nivel, con lo cual dar cabida a este tipo de contenido y de formación, sobre todo lo que estamos hablando, formación basada en investigaciones, rigurosa, de calidad, que esté basado en evidencia. Pues es un trabajo que día a día se está consiguiendo y se está superando. Sí. Con lo cual, como te comentaba antes, es trabajo de todo el mundo. La familia desde su ámbito, la educación desde la educación, medios desde los medios, sociedad desde las sociedades, de cambiar paradigmas, desmitificar mucho lo que hablábamos al principio, Sí. ¿no? Esa sexualidad y trabajar diariamente en conseguir que esto vaya hacia adelante. No se trata tanto de yo pienso o no pienso, es una realidad. Hablábamos al Exacto. principio, la sexualidad es algo básico. Lo mismo que tenemos muy concienciado el tema de la alimentación, Ujú. la sexualidad debería también ser parte de la educación y parte de nuestro día a día, porque lo es. Y tendríamos que prestarle esa pequeña atención a esas cuestiones que, por supuesto, de no prestárselas, pues hay muchísimas consecuencias detrás. Ya no solamente el consumo de pornografía, que también, sino el no prestar atención a nuestra salud afectivo-sexual, Sí, como comentábamos al principio. sí. Y María José, si yo soy fuera un padre, una madre, que quiero precisamente conocer, ¿no? O sea, qué recursos existen a día de hoy para poder cada vez saber un poquito más sobre este tema y probablemente cosas que yo misma para mi educación nunca me he dado, o sea, que me va a servir a mí, pero también para mis hijos, ¿no? ¿Dónde podríamos decirle a la gente o qué recursos podríamos recomendarle a la gente para empezar, para irse adentrando en este mundo, irse dando permiso a ellos como padres y también animándose a educar a sus hijos desde lo que ellos vayan aprendiendo? Pues hay diferentes libros, hay mucha bibliografía actualmente en el mercado, pues hay diferentes libros que sí te permiten conocer un poquito más esa realidad y cómo tratar la educación sexual Sí. por parte de tu hijo. Uno de los grandes autores que hay en este país es José Luis García Fernández. Ha escrito muchísimos libros sobre educación afectivo-sexual, sobre esta problemática de la pornografía. Él, de hecho, tiene una propuesta que es Tus hijos ven porno, que son 3 manuales, los cuales cada uno de ellos te da una perspectiva de trabajo diferente, tanto en la familia como a nivel educativo, y te dan muchísimas ideas sobre cómo abordar esto a nivel familiar. Y también a nivel educativo ofrece propuestas para poder trabajarlo en las aulas. Otra de las grandes autoras que hay actualmente es Marina Marroquí, dedicada a la divulgación y al contenido sobre Eso no es amor, la violencia sexual y
todo lo relacionado, ¿no? con el consumo de la pornografía también. Si no te gusta leer, pues tienes opciones audiovisuales, tienes documentales, tienes series que aunque sean basadas en la ficción, pero también muestran bastante la realidad. Un documental que salió hace poquito es Generación Porno, que muestra bastante bien la realidad que hay hoy en día, tanto la visión de la industria del porno como la visión de las familias, como también utiliza diferentes testimonios de profesionales que aportan sus datos y sus investigaciones. Pues bueno, también tenemos documentales que se ven en poquito espacio de tiempo, por así decirlo. En redes sociales tenemos profesionales dedicados a estas temáticas, a la divulgación de contenido, a la divulgación de conocimiento. Pues estamos a tan solo un clic de mandar un mensaje: oye, necesito más información, tengo este problema, ¿cómo podría abordarlo? ¿Cómo no? Y lo tenemos a tan solo un clic. Lo mismo que nos pasamos horas y horas viendo vídeos graciosos o memes, pues tenemos profesionales a la orden del día que podemos contactar con ellos y con ellas y nos pueden dar al menos orientación sobre cómo poder abordar o cómo poder empezar. Sí. Luego también existen cursos de formación online sobre educación sexual. Sí. Pues también sería una opción. Ya no solamente tengo que hablar con, sino tengo mucho reparo todavía, no sé cómo abordarlo, quiero formarme yo primero para luego poder hablar con mi hijo o con mi hija. Pues bueno, tenemos esos cursos de formación que tú llegas, te matriculas y tienes tu contenido y a tu ritmo, a tu progreso, que te van a permitir también ampliar esa información. También existen muchas guías desde asociaciones o instituciones que también te ofrecen información sobre cómo poder abordar el tema, tanto a nivel educativo como a nivel familiar también. Y bueno, luego también existe la comunicación diaria pura y dura que quieras establecer con tu hijo, con tu hija o con tu alumnado también. Lo que pasa es que a nivel educativo sí que es cierto que los y las profesionales se encuentran un poco limitados por precisamente ese tabú que comentábamos al principio sobre esta temática. Hablar de sexualidad, pues te pueden encontrar familias que estén a favor y digan: uy, pues mira, qué interesante me ha parecido la clase de hoy, cariño, o por Dios, voy corriendo a hablar con dirección. Y ante eso también se encuentran los y las profesionales de la educación maniatados, ¿no? En ese sentido. Tenemos eventos divulgativos sobre educación sexual, tenemos también lo que tú comentabas, charlas, webinars, podcast, todo formato audiovisual novedoso que hay hoy en día en redes, que lo tenemos o bien gratuito o mediante una suscripción, pero por lo general la gran mayoría de contenido lo tenemos de forma gratuita y es solamente interesarse y buscar. Exacto, totalmente. De hecho, muchas veces, perdona, lo que es necesario es dar ese primer paso, ¿no? Y decidirte a: voy a buscarlo, voy a ponerme, voy a tal, y no dejarlo pasar de largo. Totalmente. Dejar de hacer como que no está ahí, o hacerme la ingenua o el ingenuo de no, mi hijo no, esas cosas no las ve, ¿no? Decir, bueno, ¿y sí, sí? O sea, yo no te digo que lo firmes, solamente dite a ti mismo: ¿y sí, sí? ¿Y si resulta que sí? Pues mi responsabilidad como padre es acompañarle, ¿no? en esa educación, ¿no? Y yo, de todas las cosas que has dicho, que vamos, no puedo estar más de acuerdo con tú en todas las cosas y personas que has mencionado, otra iniciativa que me gusta mucho también es la de Alejandro Villena, la de Dale una vuelta, que publica cosas súper interesantes basadas en un montón de estudios científicos, y que realmente es muy valiosa también la visión y lo que él está creando con su movimiento. O sea, que también es otro... Hace un trabajo encomiable, la verdad, desde Darle la Vuelta. Sí, totalmente. Pues, y además, lo que tú decías, María José, que tú, ¿no? Estarías encantada de que te llamaran, ¿no? De cualquier AMPA para ir a dar una charla, vamos, por Dios. Yo sí. De hecho, hace poquito estuve dando una charla sobre LGTBI-fobia en una empresa de aquí de Granada. Y bueno, fue muy estimulante porque la gente, cuando terminó, empezó a decir: bueno, pues yo viví esta situación y estoy de acuerdo con lo que dice y es necesario hacer esto, hacer lo otro y demás.
y te das cuenta de que hay una necesidad latente. Imagínate cuando se habla de pornografía. También di una charla el año pasado en Madrid para el colectivo No Violencia y en un encuentro que organizó, y la familia, la mayoría de los asistentes eran familias y me preguntaban, sí, yo quiero abordar este tema, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me siento delante? Porque muchas veces yo soy abierta o abierta y digo, quiero hablar de este tema y mi hijo o mi hija huye. Bueno, pues a lo mejor no hace falta abordarlo tan directamente. A lo mejor un día voy a decir una pequeña pincelada, al día siguiente otra pincelada y así poquito a poco voy creando un clima de confianza hasta que él o ella esté dispuesto a hablar contigo, como su padre o su madre. O quizá a lo mejor una de las asistentes decía, a mí no me ha hecho falta hablar con él, en este caso era un chico. Yo compré un libro, lo dejé en mi mesita y le dije, este libro es mío, no hace falta que lo toque. Y al día siguiente el libro estaba por la mitad leído. Qué Con bueno. lo cual, en verdad son varias estrategias ya la que le funcione a cada familia y a cada estilo de crianza, pero al final es abordar la temática, comunicación, algo tan sencillo. Nos Sí, pasamos todo el día hablando, pero no comunicando. sí. Y esto es algo importante, lo que hablábamos antes, dentro de la familia, sobre todo, por ser el núcleo en el que mayor parte del tiempo pasan los y las menores y sobre todo por ser el núcleo de referencia. Totalmente. Y a mí, esto que me estás contando lo reflejan exactamente igual en el curso, tanto José Luis García Hernández como las demás personas que están inscritas, que casi todos son psicólogos, médicos, docentes, sexólogos, que dicen lo que tú acabas de decir. O sea, es que nos fríen a preguntas, tanto cuando damos las charlas con los chicos y las chicas en escuelas, como cuando las damos a padres. Es un constante, constante, constante preguntar, porque es como una vez que abres la puerta, de repente la gente saca toda esa, ¿no?, inquietud que tienen dentro, de decir, Dios, no tenía quien preguntar, no tenía quien me resolviera todo Mm. esto dentro de mí, ¿no? Con lo cual, Pues tú imagínate esas preguntas que surgen en la etapa adulta, con un bagaje ya de experiencias sexuales a priori amplio, imagínate en alguien que está empezando. Pues esas preguntas por millones, a lo mejor no tan profundas, no sobre mi hijo o mi hija, porque son adolescentes sí, o menores, pero van a tener preguntas, van a tener curiosidad. Y si una persona adulta tiene curiosidad y no sabe cómo acudir y cuando le das una chispilla se abre una veda inmensa, una mente que está empezando y exacto. necesita también respuestas. Y necesita respuestas y las va a buscar. ¿Dónde las va a buscar? En su entorno más cercano. Si su entorno más cercano no se las da, la siguiente fuente, ¿cuál es? Internet. Porque educación afectivo-sexual como tal, como hablábamos antes, no existe. Con lo cual, el único modelo en el que va a encontrar respuestas a aquellas preguntas que pueda tener en ese momento, las va a encontrar en un contenido que es gratuito en la mayoría de ocasiones, que está tan solo un clic hoy en día y que además genera placer. Con lo cual encuentro respuesta, lo tengo gratis, me está dando placer, me está dando ideas de para cuando yo esté con mi próxima pareja sexual, sobre qué hacer o sobre qué puedo hacer. Encima voy a encontrar un mensaje en el que si eres chico vas a conseguir eyacular sí o sí, tú vas a terminar seguro, a la chica te da igual, porque eso es lo que se vende básicamente en el porno, y si eres chica, te está dando ideas de tienes que tolerar todo lo que te hagan, independientemente de la práctica que sea, para que tengan relaciones contigo. Con lo cual, los mensajes que se están transmitiendo, las respuestas que están encontrando, no son las adecuadas ni es la realidad que se va a encontrar después. Y de hecho, eso genera muchísimas consecuencias, muchísimos peligros, lo que hablábamos antes, ¿no? A nivel personal, a nivel relacional, a nivel fisiológico también. Genera mucha consecuencia y al final es una visión de la sexualidad muy distorsionada que genera muchísimos problemas a posteriori. Totalmente. Vamos, no te agradezco, no te puedes imaginar cuánto que lo expongas con esta claridad y sobre todo diciéndole a la gente es que podemos solucionarlo, es que está en nuestra mano si queremos ponerle solución al problema, ¿no? Que es complejo y que vamos despacito y como decíamos antes todos tenemos que ir sumando, pero podemos.
si queremos, ¿no? Ujú. Lo que no vale es, como decíamos antes, con la ingenuidad de no, no, mi hijo no, o no, no, yo, sí, yo sé que está este peligro, pero yo lo tengo controlado, porque el control parental de mi hijo, el móvil, pero es que tu hijo socializa. Y es que en la edad de la Sí, adolescencia, hablar de sexualidad es una de las principales maneras que tienen entre ellos de socializar. Entonces, si no lo ve por su móvil, porque tienes controlado su móvil, lo va a ver a través del móvil de otro. Entonces, no está totalmente protegido, o sea, necesita que le eduques. Eso sí le va a proteger, ¿no? eso sí le va a dar ese filtro Exacto. para decidir si ese contenido es adecuado, si lo quiere seguir consumiendo o si no, o si es verdad o si no. Porque una de las excusas que suele haber a la hora de hablar de pornografía es, no, no, es que eso es ficción. Bueno, es ficción hasta cierto punto, porque el acto se está haciendo, la vejación se está haciendo en directo, se está grabando y en muchas ocasiones testimonios de actores y actrices porno lo dicen. Hay situaciones en las que yo no di mi consentimiento y aún así se hizo. Totalmente. Con lo cual, eh, ficción hasta cierto punto. Y si no hay un modelo aparte que te esté diciendo, oye, eso no es la realidad, tampoco puedes decir es ficción y ya está. Y como hablábamos antes, los y las menores van a tener la curiosidad porque es algo natural, es algo nuevo, Exacto. es algo que nota en su cuerpo, esto de dónde viene, por qué me siento atraída por periquillo, por tal, y lo van a buscar. Si no lo encuentran aquí, lo van a buscar en otro sitio y hasta donde encuentren la respuesta. Lo que es necesario es darle una visión que realmente pueda hacer competencia a esas ideas y ese contenido en su gran mayoría violento que se va a encontrar, para que luego sea crítico o crítica a la hora de decir si quiero esto, no quiero esto, si te voy a consentir, no te voy a consentir. Y por supuesto, el autoconocimiento del cuerpo es fundamental. Saber lo que te gusta y lo que no es algo básico. Una de las ideas, mitos que hablábamos al principio, ¿no? La masturbación es negativa, es algo que no se tiene que hacer, ¿no? Todo lo contrario, es una práctica natural que te va a permitir conocer tu cuerpo y saber los límites de tu propio placer. Con lo cual, si no te conoces tú, ¿cómo vas a saber hasta dónde limitar a la otra pareja sexual, sea del tipo que sea? Qué importante esto que dices, la necesidad de explorarte y conocerte antes, ¿no? De entrar en relación con otro para precisamente saber qué quieres y qué no quieres, qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? O sea, es que es fundamental, ¿no? Mm, Me parece la verdad que básico. sí. Pues no sé si quieres decir o añadir algo más, María José. A mí me parece súper importante, de verdad, todo lo que nos has transmitido. ¿Alguna Pues cosa en que recordemos? verdad, transmitir eso que querer es poder, como se suele decir, ¿no? Y que si realmente quieres dar el paso para, para acceder a esa información, hay bastantes recursos, no son suficientes, por supuesto, pero hay recursos que se pueden utilizar, que se pueden abordar. Hay profesionales, como hablábamos antes, en redes sociales, hay libros, bibliografías, hay documentales que te van a aportar una visión diferente a esto, ¿no? Y ya no solamente verlo tú como posible padre, madre o personal educativo, sino verlo acompañado y Exacto. acompañada de eso y dar simplemente también la oportunidad de que ellos expresen, preguntarle, ¿tienes alguna duda? Darle voz Eso. precisamente a nuestros menores y nuestras menores para que ellos mismos puedan ser capaces de, pues mira, sí o pues mira, hoy no, pero a lo mejor mañana sí. Al menos que sepan que pueden contar contigo. Que lo hagan es otra cosa diferente, pero que tengan esa puerta abierta a decir, vale, si tengo una duda o si necesito algo, lo tengo ahí. Y en muchas cosas, en muchas ocasiones, es decirlo, es verbalizarlo, Hmm. porque muchas veces se da por hecho que una madre o un padre están ahí para lo que necesites, pero ten una necesidad y ve a preguntarle a tu padre o a tu madre, oye, quiero hablar de sexo. Si, como comentábamos al principio, ¿no? Si la respuesta siempre ha sido un no, no me hables de esto, no te lo prohíbo, no, no quiero esto aquí en casa, cuando tengan esa necesidad, ¿a quién van a acudir? Pues un paso tan sencillo como decirle a tu hijo o tu hija, oye, si tienes necesidad, si tienes preguntas, cuenta conmigo. Y si yo no lo sé, no te preocupes, vamos a buscarlo juntos. Exacto.
te voy a acompañar en el camino. Yo no tengo todas las respuestas, pero sí quiero ayudarte, sí quiero guiarte y vamos a aprender esto juntos. Y si tienes algún momento de necesidad, aquí me tienes. Si me quieres consultar algo, aquí me tienes. Pero dar ese paso es muy importante y en muchas ocasiones la familia dice, bueno, si yo no tengo ni idea ni de mi propia sexualidad, ¿cómo voy a acompañar a mi hijo o a mi hija? ¿No? Pues bueno, existen recursos para ello y como hablábamos antes, lo fundamental es dar ese primer paso de, vale, quiero hacerlo, voy a buscar los recursos. Qué mensaje tan importante, de verdad. Y además yo creo que los niños, los hijos también agradecen mucho cuando tú les dices, eh, les cuentas tus propias vivencias en cuanto a decir, mira, yo precisamente porque no supe, fíjate lo que me fue a pasar, ¿no? En mi primera relación, no en mi segunda relación, y no lo pasé bien. Y realmente me costó después avanzar en este tema y retrocedí y lo que creía que, pues eso, que llevaba conquistado lo retrocedí, fíjate, o sea, que sientan que nosotros también hemos tenido problemas, ¿no? A la hora de ir entendiendo nuestra propia sexualidad y que no pasa nada y que se puede hablar de ello. Y como tú dices, que me parece precioso, pues no tengo todas las respuestas porque no soy una experta, no soy una sexóloga, pero vamos a explorarlo juntos, ¿no? Venga, vamos a leer, vamos a verlo y oye, las dudas que nos vayan saliendo, si no somos capaces de darles respuesta entre nosotros, ya buscaremos a alguien que nos ayude, ¿sabes? A entenderlo mejor. Y me parece maravilloso ese mensaje, ¿sabes? Para las familias. Muchísimas gracias, María José. Me ha A ti encantado. por dar este espacio a estas temáticas y sobre todo pues compartir este ratito conmigo. Muchísimas Totalmente, gracias, Itiar. me ha encantado. Aquí seguimos, aquí sigue Saca tu voz. Cada vez que consideres que podemos ayudar, sabes, desde aquí a poner voz a cualquier tema, pues aquí estoy para ti y aquí está Saca tu voz para ti. Muchas gracias, María Muchísimas José. gracias. Te mando un abrazo grande. Igualmente, hasta luego.